Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto antiguo fascinante, titulado Sobre el origen del mundo. La idea habitual es que todo empezó con el caos, ¿verdad? Sí, es lo que solemos pensar. Pues este texto dice, un momento, propone que algo existía antes del caos. Efectivamente. Una visión del cosmos que, vamos, le da la vuelta a muchas narrativas que damos por sentadas. Totalmente. Desafía esa idea del caos primordial. Nuestra misión hoy es bucear en esta cosmología alternativa. Vamos a conocer a sus protagonistas, sus dramas cósmicos, Sí. y cómo se pasa, según este relato, de una luz primordial a la creación del mundo que conocemos y su destino final. Un viaje complejo, la verdad. Es como asomarse a una concepción del universo realmente distinta. Muy diferente, ¿sí? Vale, vamos a desgranar esto. A ver, prepárense para una historia de orígenes que tiene su miga, pero está llena de sorpresas. El texto arranca diciendo que eso de que el caos fue lo primero, es un error. Directamente lo niega. Habla de un primer producto y de una sombra que salió de él. Y es esa sombra a la que luego llama oscuridad, Ujú. la que se convierte en el caos. O sea que el caos no es el origen, sino una consecuencia. Exacto. Es un punto de partida radicalmente diferente. Y una idea central en muchas corrientes gnósticas, ¿sabes? Claro. Implica que el universo físico, lo que asociamos al caos y la materia, es en realidad una derivación, casi un accidente, o bueno, un alejamiento de una perfección original. Una especie de defecto. Podría decirse así. El texto habla de un reino eterno de la verdad, al que llama eón, que aquí significa como un plano de existencia eterno, perfecto, un lugar de pura luz, sin sombra alguna. ¿Vale? La sombra, y por tanto el caos, aparece fuera de ese reino ideal. Introduce también a Pistis, que es la fe, ¿Pistis? ¿Fe? y a Sofía, la sabiduría, como emanaciones de lo infinito. Y es Sofía, en una acción compleja, quien crea una especie de velo o límite entre esos reinos inmortales y lo que vendrá después. Entiendo. Y desde esa sombra exterior, de ese límite, emerge una fuerza que manda en la oscuridad. Eso es. A esa sombra la llaman el caos sin límites. Pero aquí se lía la cosa. La sombra percibe algo más poderoso que ella, le da envidia, y de esa envidia nace algo, descrito casi como un aborto espontáneo. Sí, una imagen fuerte. Una especie de sustancia acuosa inmensa que es la materia primordial arrojada a una parte de ese caos. Aquí empezamos a ver temas recurrentes en estas tradiciones, ¿no? La creación marcada por la imperfección, por consecuencias no buscadas. Sí, totalmente. Pistis, la fe, se perturba al ver el resultado de este defecto. El texto sugiere que quizá relacionado con la acción previa de Sofía y decide intervenir en ese caos acuoso y oscuro. Sopla sobre él, intentando darle alguna forma. O sea, intenta arreglarlo un poco. Algo así. Lo fascinante es que no estamos ante un plan divino perfecto, sino ante un cosmos que emerge de emanaciones, sombras, reacciones casi emocionales como la envidia o la perturbación divina. La materia misma surge como un subproducto no deseado. Vaya tela. Y flotando en esas aguas caóticas aparece el primer mandamás, Yaldabaoth. El famoso Yaldabaoth. Se le describe con aspecto de león, andrógino, con mucho poder, pero totalmente ignorante de su origen. Ciego a su procedencia, sí. De hecho, es Pistis Sofía quien, al verlo moverse en la oscuridad acuática, le da nombre casi por casualidad. Hmm. Y lo más llamativo, el tipo se cree el único dios que existe porque no ve nada más allá de sí mismo y la oscuridad que le rodea. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Este Yaldabaoth es una figura crucial, a menudo identificado con lo que en el pensamiento gnóstico se llama el demiurgo. El demiurgo, sí, me suena. No es el dios supremo y perfecto, sino un creador inferior, un artesano del mundo material, pero fundamentalmente ignorante de las realidades espirituales superiores. Su problema no es tanto la maldad como la ignorancia y la arrogancia que de ella deriva. Vale, o sea, ignorancia y chulería cósmica. Pues sí, algo así. El texto dice que su pensamiento se completó al hablar, manifestándose como un espíritu sobre las aguas, y a partir de la materia que ya existía, empieza a organizar. Crea los cielos físicos, separa las aguas, crea la tierra como un escabel para sus cielos. Se monta su propio universo, vamos. Exacto. Y también crea a su propia prole, usando el poder de su palabra. Su prole, como otros dioses menores, ¿o qué? Algo así.
crea varias entidades para que le ayuden a gobernar. El texto menciona 3 figuras principales, andróginas, como él, Ajá. y luego 7 fuerzas más que rigen los 7 cielos del caos. Lo interesante, más que los nombres específicos que les da el texto, Yahweh, Elohai, Astafayos, Pronoia, Sambazaz, da un poco igual ahora. Vale. Es la idea de que este demiurgo ignorante replica una estructura jerárquica, ¿sabes? Establece un orden cósmico a su imagen y semejanza, pero siempre dentro de los límites de su propia comprensión limitada. Un sistema basado en el poder y el control, nacido de la ignorancia. Exactamente. Y claro, con tanto poder y sin nadie que le lleve la contraria, aparentemente, Yaldabaoth se viene arriba. Después de montar sus cielos y recibir honores, suelta la frase: «Yo soy Dios, y no hay otro fuera de mí». Toma ya. Se lo cree totalmente. Pero desde lo alto, invisible, Pistis le contesta Ahí va. y le dice: «Te equilocas, Samael», que significa Dios ciego. Un apodo que le clava, y le suelta una profecía. Vendrá un hombre inmortal de luz que ya existía antes que él, Uf. y que lo aplastará como si fuera barro de alfarero. Zafka, como dices tú. Menudo corte. Es un momento clave. La voz de la verdad superior interrumpe la autoglorificación del demiurgo, y lo más importante es que alguien escucha esa voz, Sabaoth, uno de los hijos de Yaldabaoth. Uno de sus hijos le oye. Sí, al oír a Pistis, Sabaoth comprende la verdad, alaba esa realidad superior y condena a su propio padre por su ignorancia. Es un acto de rebelión interna. Jo, un hijo rebelándose contra el Padre Dios ciego. ¿Y qué pasa con él? ¿Lo fulmina? Pues no. Como recompensa por reconocer la verdad, Pistis Sofía interviene. Le da luz, le otorga gran autoridad sobre las fuerzas del caos. Vaya. Y de hecho, Sabaoth pasa a odiar a su padre, la oscuridad, y a su madre, el abismo, la materia. Es elevado por encima de los cielos de su padre, hasta un 7º cielo. Lo ascienden, digamos. Sí, Pistis también lleva como compañera a su propia hija, Zoe, que significa vida, para que le instruya. Sabaoth se convierte así en el Señor de las fuerzas. El Señor de las fuerzas. Representa la posibilidad de redención, de despertar a la verdad incluso dentro de la creación defectuosa del demiurgo. O sea que hay como una facción buena que surge desde dentro del propio sistema caótico, como una resistencia. Exacto. Sabaoth crea su propio reino en un 8º cielo, un lugar de orden y luz por encima de los 7 cielos caóticos de Yaldabaoth. El texto lo describe con detalle. Tiene un trono sobre un carro de querubines, ángeles, serafines, una congregación celestial. Una corte celestial propia. Sí, incluso figuras llamadas Israel y Jesucristo a su derecha. Pero es importante notar que, aunque es un reino alineado con la luz superior, sigue siendo una creación dentro de este cosmos complejo. Vale, no es el top. No, es una especie de réplica de las estructuras divinas superiores, y está destinado a durar solo hasta que se disuelvan los cielos del caos. No es el pleroma original, la plenitud última. Entendido. Pero Yaldabaoth no se quedaría de brazos cruzados viendo a su hijo triunfar y alinearse con sus enemigos, ¿no? Me imagino que no le haría ninguna gracia. Para nada. Para nada. Al ver la gloria de Sabaoth y cómo Pistis Sofía lo favorece, poniéndolo a su derecha, mientras él queda a la izquierda, un lugar asociado a la maldad en esta simbología, Yaldabaoth se llena de envidia y cólera. La envidia otra vez. Sí, es un motor potente aquí. Y de esas pasiones negativas, ¿qué engendra? La muerte. La muerte. Vaya. La muerte nacida de la envidia del Creador. Esto se pone oscuro de verdad. Y tanto. Otra figura andrógena que se instala en el 6º cielo precisamente, de donde Sabaoth había sido elevado. Qué simbólico también. Y esta muerte, a su vez, se mezcla con su propia naturaleza y engendra una prole de seres. El texto es muy gráfico, ¿eh? Dice que son 7 hijos andróginos. ¿Más hijos? Sí, y detalla sus nombres masculinos: celos, ira, lágrimas, suspiros, sufrimiento, lamentación, lloro amargo, Madre mía. y los femeninos correspondientes: ira, dolor, lujuria, etc. En total, 49 demonios andróginos que, según el texto, representan todas las miserias que afligen a la humanidad, citando incluso el libro de Salomón. Un catálogo completo de desgracias cósmicas. El mensaje es claro. El origen del mal y el sufrimiento se atribuye directamente a las pasiones negativas del demiurgo ignorante. ¡Qué fuerte!
¿No hay contrapunto? ¿No hay algo bueno que nazca también? Sí, sí, lo hay. Como reacción, Zoe, la compañera de Sabaoth, la El- vida, Zoe la vida. crea también 7 seres buenos andróginos. Sus nombres son la antítesis de los demonios: el sin envidia, el bendito, el alegre, el verdadero, Ah, menos mal. y sus contrapartes femeninas: paz, alegría, júbilo, verdad, amor, fe, pistis. Se establece así una dualidad fundamental en la creación, un conflicto cósmico entre las fuerzas oscuras nacidas de la ignorancia y la envidia del demiurgo. Y las fuerzas luminosas asociadas a la sabiduría, Sofía y la vida, Zoe. Vale, Exacto. Vale, tenemos este conflicto cósmico montado, los cielos, los dioses buenos, los malos, la muerte y la humanidad. ¿Dónde entramos nosotros en toda esta historia? pues justo entonces, cumpliendo la profecía de Pistis, aparece fugazmente el hombre inmortal de luz. El que iba a aplastar a Yaldabaoth. Ese mismo, su presencia llena de vergüenza y temor a Yaldabaoth. Y sus arcontes. Arcontes es otro término clave. Significa gobernantes o autoridades, refiriéndose a Yaldabaoth y sus poderes inferiores. Arcontes, ¿vale? Al ver esta luz superior, los arcontes se dan cuenta de que Yaldabaoth les mintió al decir que era el único Dios. Y aquí traman un plan. ¿Qué plan? Suena siniestro viniendo de ellos. Pues sí, Deciden crear un hombre terrenal, Adán. pero no por un motivo altruista, era claro. Me imagino, quieren atrapar esa luz divina. Quieren hacerlo a su propia imagen física, pero también a imagen de ese hombre de luz que han vislumbrado, pensando que así la luz se enamorará de su reflejo en Adán y quedará atrapada, sirviéndoles. ¡Qué retorcido! Crear al ser humano como una trampa para la luz. Y les funciona. No del todo. No, porque Sofía Zoe, que está con Sabaoth y anticipa la jugada, actúa primero. Bien por Sofía Zoe. Crea a la instructora. El texto dice que deja caer una gota de luz sobre el agua primordial y la moldea como un ser femenino andrógino. Es Eva. Eva, la Eva que conocemos. Bueno, sí, ¿no? Es Eva, también llamada Zoe, vida, como su creadora. Más tarde, los arcontes, para desacreditarla, la llamarán la bestia. La bestia. Pero eso suena fatal. Ya, pero el propio texto aclara que bestia aquí no es peyorativo, sino que significa el profesor o el maestro, porque es la más sabia de todas las criaturas. Ostras. Eva como la instructora sabia, no como la tentadora. Eso sí que es darle la vuelta a la tortilla de la historia conocida. Totalmente. Aquí se revela la doble naturaleza que este mito atribuye a la humanidad. Por un lado, tenemos un cuerpo físico modelado por los arcontes ignorantes, hecho de la materia del caos. El cuerpo. Por otro, llevamos dentro una chispa divina, un eco de ese hombre de luz o de la propia Sofía, insuflada en Adán por Sofía Zoe, cuando los arcontes le dan el soplo de vida. La chispa divina. Y Eva Zoe no es una simple compañera hecha de una costilla, sino una guía divina, preexistente en cierto modo, destinada a despertar a Adán de su ignorancia. El texto incluso habla de 3 Adanes, uno espiritual, el de luz, uno anímico, el alma, y uno terrenal, el cuerpo físico. Fascinante, muy complejo. Entonces, ponen a este Adán y a esta Eva instructora en el paraíso. ¿Y qué pasa con el famoso árbol, el del conocimiento? Los ponen en el paraíso, sí, y los arcontes les prohíben comer del árbol del conocimiento, la gnosis, amenazándoles con la muerte. Temen que adquieran entendimiento, claro. Lógico, desde su punto de vista. pero entonces interviene la instructora, esa figura a la que llaman la bestia, por ser la más sabia. Se acerca a Eva y le dice la verdad. ¿Y qué le dice? Le dice: no moriréis. Al contrario, vuestro intelecto se abrirá. Seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Os lo prohíben por celos, porque no quieren que les superéis. Clarísimo. Y Eva, que aquí es la figura sabia, confía en la instructora, que en cierto modo es ella misma, ¿no? O una parte de ella. Exacto. Es complejo, pero sí. Eva confía, come del fruto y le da a Adán. Ambos comen y su intelecto se despierta. ¿Y qué ven? ¿Qué descubren? Se dan cuenta de que están desnudos, pero no físicamente, sino desnudos de conocimiento espiritual. Sienten vergüenza de su estado anterior, de su ignorancia.
pero sobre todo ven a sus creadores, los arcontes, tal como son. ¿Y cómo son? El texto dice que ven sus formas animalescas y los aborrecen. El conocimiento les libera de la ilusión, ven la verdad fea detrás del poder. Madre mía, es la inversión total del Génesis bíblico. Comer del árbol no es la caída, es la liberación. La serpiente, la instructora, es la heroína que trae la gnosis, el conocimiento salvador. Precisamente. Esa es la clave de muchas interpretaciones gnósticas. Los arcontes reaccionan con furia, no por desobediencia, sino por puro miedo. Miedo a perder el control. Exacto. Temen que los humanos, ahora con conocimiento, busquen también la inmortalidad del árbol de la vida y acaben superándolos. Las maldiciones que lanzan contra Adán, Eva, la tierra, e incluso contra la instructora, a la que no pueden dañar directamente, Ajá. y a expulsión del paraíso, son actos de puro miedo y control por parte de un poder inferior y temeroso. Incluso intentan acortarles la vida drásticamente, de los 1000 años previstos a 930. ¿Y cómo intentan dañar a la instructora, a Eva Soe, si no pueden tocarla directamente? Pues aquí hay otro giro interesante. El texto cuenta que los arcontes intentaron profanar a Eva, pero ella, siendo una fuerza espiritual, se ríe de ellos. Se ríe. Sí, crea una especie de niebla, deja una semejanza suya, una imagen física, con Adán, y ella misma se oculta espiritualmente. ¿Dónde crees? En el árbol. Exacto, en el árbol del conocimiento. Los arcontes engañados profanan esa imagen física creyendo que es la verdadera Eva. ¡Qué fuerte! De esta unión forzada, según el texto, nacen Abel y otros hijos, mezclando así la semilla de los arcontes con la descendencia humana, introduciendo más confusión y conflicto. Pero la verdadera Eva espiritual permanece intacta y oculta, esperando el momento de despertar a otros. Una trama súper compleja, llena de engaños, imágenes, niveles de realidad. ¿Y qué pasa con los arcontes después de esto? ¿Se quedan tan panchos? No. Sofía Zoe, indignada por cómo han tratado a sus homólogos, Adán y Eva, los expulsa de sus cielos Bien. y los arroja a la tierra, al mundo pecador. Allí, dice el texto, actúan como espíritus malignos, como demonios. O sea que los dioses creadores acaban convertidos en los demonios que nos tientan. Vaya ironía. Totalmente. Enseñando error, magia engañosa, idolatría y violencia a la humanidad, colaborando con el destino para mantener a la gente atrapada en la ignorancia. Y el texto sigue, ¿no? ¿Hay una profecía final o algo así? ¿Un desenlace para todo este lío? Sí, la hay. El texto menciona al ave fénix, curiosamente, como símbolo de juicio contra los arcontes y de resurrección. El Fénix. Y luego profetiza el final de los tiempos. Llegará una generación de perfectos, personas que alcanzarán la gnosis completa y revelarán la verdad, avergonzando a los dioses del caos. Los que despiertan del todo. Esos. Habrá una gran convulsión cósmica. Guerras, cataclismos, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas caerán. Vamos, el fin del mundo material tal y como lo conocemos. El apocalipsis gnóstico, por así decirlo. ¿Y cuál es el desenlace último? ¿Se acaba todo? El desenlace es la disolución total de este cosmos defectuoso. Una figura femenina poderosa, que podemos suponer que es Sofía o una manifestación suya, Ajá. se reunirá a la inteligencia ígnea y destruirá a los arcontes, arrojándolos al abismo. Incluso Yaldabaoth, el demiurgo, acabará destruyéndose a sí mismo. Se autodestruye. Sí, los cielos creados por él se derrumbarán, la oscuridad será borrada por completo, como si nunca hubiera existido. Y la luz primordial, la esencia divina que estaba atrapada o velada, Vuelve a casa. exacto, vuelve a su raíz, a la fuente original. Es el retorno al pleroma, un término que significa la plenitud espiritual, el reino de la perfección más allá del tiempo y la materia. Ese es el objetivo final, la liberación total del espíritu. Uf. Recapitulando un poco, que ha sido denso. Hemos recorrido una cosmología sorprendente donde el caos no es el principio, sino una consecuencia. Sí. Donde el creador del mundo material, Yaldabaoth, es una figura poderosa pero ignorante y arrogante. El Dios ciego, donde la humanidad tiene un origen dual, con esa chispa divina atrapada en la materia, y donde el conocimiento, la gnosis, no es un pecado, sino la clave para despertar, para comprender la verdadera naturaleza de la realidad y escapar de este sistema defectuoso para regresar a la luz original.
Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? Estas narrativas antiguas, por muy extrañas que nos suenen hoy, plantean preguntas que siguen resonando fuerte, ¿no? Desde luego. ¿De dónde viene el mal, el sufrimiento, la ignorancia? ¿Es este mundo material en el que vivimos la única realidad? ¿O hay algo más? ¿Tenemos un propósito más elevado? Y sobre todo, ¿qué papel juega el conocimiento, el cuestionamiento en nuestra propia liberación? Preguntas fundamentales. Una historia sobre dioses ciegos y conocimiento prohibido igual tiene más ecos en nuestro presente de lo que parece a simple vista. Sin duda. Y el texto nos deja con una imagen muy potente para reflexionar, creo yo. ¿Cuál? La de la verdadera Eva, la instructora espiritual ocultándose en el árbol del conocimiento. ¿Recuerdas? Dejando solo una imagen física para ser engañada por los poderes inferiores. Sí, sí. Y fue precisamente el fruto de ese árbol, el conocimiento, lo que abrió los ojos de Adán y Eva a la naturaleza limitada y animalesca de sus creadores. Claro. Entonces la pregunta que nos lanza es, si la ignorancia nos mantiene prisioneros y el conocimiento nos libera, ¿qué árboles del conocimiento podríamos estar evitando hoy en día? ¿Por miedo, por comodidad, por no querer complicarnos? Buena pregunta. ¿Y qué gobernantes, ya sean ideas preconcebidas que tenemos, sistemas sociales, presiones externas o nuestros propios miedos internos, podrían estar impidiéndonos mirar más allá, impidiéndonos cuestionar lo establecido y reconocer quizá una realidad más profunda sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea? Ahí queda esa pregunta, flotando, para seguir dándole vueltas cada cual. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en las ideas sobre el origen del mundo. Ha sido fascinante. Un placer, como siempre.